¿Cuáles son algunas historias de críptidos, fantasmas o fenómenos inexplicables que estarías dispuesto a compartir? Sucedió durante una tarde en el trabajo. Pasé por una habitación con una ventana en la puerta y automáticamente miré por la ventana. Había una mujer parada en la habitación, excepto que solo había 3 personas en el edificio y las otras 2 estaban en la oficina detrás de mí. Di un par de pasos, me di cuenta de lo que acababa de ver y retrocedí rápidamente, pero para cuando volví a la ventana, la habitación estaba vacía. Solo estaba la puerta y cuando la abrí, no había nadie en la habitación. En el mismo edificio, una compañera de trabajo me contó que estaba en la oficina justo a la vuelta de esa misma habitación. No podía ver la puerta, pero podía ver la sombra de la puerta en el suelo mientras se abría y cerraba lentamente. Ella era la única en el edificio en ese momento y se negó a ir a comprobarlo. Llegué aproximadamente una hora después y me pidió que revisara la puerta y aún estaba cerrada con llave. Trabajé allí unos 3 años y todos teníamos historias. Oíamos voces en las salas vacías. Una vez estábamos sentados en la oficina y oímos a alguien respirar en una esquina vacía. Era común estar en una de las habitaciones y pensar que alguien acababa de entrar, solo para darse la vuelta y descubrir que la habitación estaba vacía excepto por ti. Tuve una gerente que se burlaba de todas nuestras historias. No nos creía cuando le decíamos que había algo bastante benigno pero espeluznante en el edificio. Estábamos sentados en la oficina, ella se burló y dijo en voz alta: si hay algo aquí, pruébalo. Todos contuvimos la respiración, algo nerviosos, un poco asustados, pero también curiosos. Y justo cuando mi gerente estaba poniendo esa cara que decía ja, se los dije, algo fue lanzado al pasillo. Nos tomó varios minutos reunir el valor antes de ir a explorar y descubrir que un libro que normalmente estaba en una estantería cerca de la puerta principal había caído del estante y llegado a la mitad del pasillo. La gerente nunca habló de eso y renunció poco después. Yo también he renunciado, pero la última vez que supe algo por mis compañeros, todavía escuchaban voces y veían sombras en el edificio. Como no creo en fantasmas o cosas de ese estilo, clasificaría esto como inexplicable, pero sé que algunas personas a las que les he contado esta historia dirían lo contrario. En ese momento, probablemente tenía 16 o 17 años, y como tal, era uno de los miembros mayores de nuestra tropa de Boy Scouts. Nuestra tropa viaja al norte del estado de Nueva York, a Indian Lake. Es un parque estatal con campamentos en islas en un lago. La única forma de acceder a los sitios de campamento es en botes. Los líderes de los Scouts reservaron suficientes campamentos para el número de Scouts y padres que iban, pero cuando llegamos nos dimos cuenta de que los sitios estaban divididos en islas separadas. De hecho, uno de los sitios estaba completamente aislado. Mis 2 amigos y yo, siendo los Scouts mayores, decidimos tomar este sitio y tenerlo para nosotros solos. El viaje en canoa desde la isla principal hasta la nuestra probablemente tomó entre 30 y 60 minutos. Los adultos se acercaron en algunos botes motorizados para dejar comida, pero por lo demás teníamos el sitio para nosotros solos. De hecho, una caminata rápida de 5 minutos por los sitios de campamento vacíos de la isla confirmó que teníamos la isla completamente para nosotros. Nadie estaba usando los otros sitios ubicados en la isla. A medida que cae la noche, encendemos un fuego, preparamos hamburguesas, comemos bocadillos y charlamos. Estaba sentado en el banco de picnic, cuando de los árboles cercanos provienen gruñidos y ladridos. Mi amigo John está paralizado, ya que le teme a los perros. Paul es el único que puede verlo bien, ya que estaba oculto a mi vista por nuestra tienda de campaña. Él también estaba paralizado, sosteniendo su linterna como un arma, pero con miedo de encenderla. Durante los 10 minutos más largos de nuestras vidas, los gruñidos y ladridos continuaron. La oscuridad y la línea de visión dificultaron que identificáramos qué tipo de animal era. Nuestra suposición era que se trataba de un perro en lugar de un lobo, pero en ningún momento escuchamos a sus dueños. Y después de todo, estábamos en una isla a 30 minutos en canoa de donde podría haber alguien con alguna mascota. Finalmente, el animal se fue del sitio. Permanecimos quietos durante 15 minutos más, asegurándonos de que se hubiera ido. Siendo los jóvenes torpes y asustadizos que éramos, nos retiramos al lugar donde nos sentíamos seguros, nuestra tienda de campaña. Allí estábamos con nuestras linternas listas para golpear cualquier cosa que pudiera atacar. Planeamos turnarnos para mantenernos despiertos en caso de que regresara, pero eventualmente todos sucumbimos al sueño. Con la luz del día, volvimos a caminar por la isla, buscando cualquier señal del animal o de otros campistas que pudieran haber llegado más tarde la noche anterior. No encontramos nada. Esta no es una historia que me involucre a mí. De hecho, sucedió cuando mi mamá era una niña pequeña, así que solo he escuchado esta historia de mi abuela, a quien le gusta contarme cosas así cuando la visito. Mi abuela estaba viajando con mi mamá y sus 3 hermanos menores, eran niños pequeños.
Por supuesto, manejar a 3 niños hiperactivos y un bebé en un avión no es nada divertido, y mi abuela estaba más que exhausta cuando tomaron sus asientos. Mi abuela eligió una fila trasera en el vuelo, sentándose con los 2 más pequeños mientras mi mamá se sentaba en la otra fila con su hermana. Las cosas se calmaron un poco cuando despegaron, pero a medida que pasaba el tiempo, mi mamá y sus hermanos se volvían más inquietos. Mucho quejido, lloriqueo y llanto hicieron que mi abuela deseara poder dormir y olvidarse de todo. Justo cuando mi abuela estaba a punto de perder la paciencia, un hombre sentado detrás de ella le toca el hombro y mi abuela se da vuelta para mirarlo. Él frunce el ceño, notando lo cansada que está, y le pregunta si le gustaría ayuda para calmar a sus hijos alborotados. Por supuesto, mi abuela estaba tan agotada que rápidamente aceptó. Hoy en día, no creo que la gente estaría tan dispuesta a entregar a sus niños, pero esto fue cuando los extraños eran mucho más relajados entre sí, así que supongo que eso lo explica. Mi abuela lee en silencio, sintiendo una ola de alivio mientras el hombre le entrega a mi mamá y sus hermanas libros para colorear y calma al bebé al colgar un juguete interesante sobre el asiento. Y durante el resto del vuelo, todo estuvo tranquilo. Mi abuela dice que fue el momento más tranquilo que había tenido desde que nació mi mamá. El avión aterriza. Mi abuela le agradece al hombre y comienza a preparar a mi mamá y sus hermanos para bajar del avión. Por supuesto, está muy emocionada de presentar a este hombre que conoció en el vuelo a mi abuelo y contarle cómo la salvó de un vuelo infernal. Mi abuela baja del avión con todos y se encuentra con mi abuelo. Procede a contarle emocionada todos los detalles y le dice que espere con ellos para conocer al hombre. Después de todo, el hombre estaba detrás de ellos y sería uno de los últimos en bajar del avión. Ambos estaban en filas traseras. Pasaron 10 minutos, luego 15. Habían estado observando a las personas bajar todo el tiempo, pero el hombre nunca apareció. Mi abuela estaba increíblemente desconcertada por esto. ¿Cómo podría haber desaparecido cuando estaban sentados delante de él y habían bajado del avión antes que él? Mi abuela, preocupada de que algo le hubiera pasado, detuvo a uno de los miembros de la tripulación que tenía una lista de todas las personas en el vuelo. Preguntó por su nombre, que había escuchado en el vuelo, solo para recibir esta respuesta: lo siento, señora, no hay nadie con ese nombre en esta lista. Hasta ahora, nadie sabe con certeza quién era realmente este hombre o a dónde podría haber ido. Mi abuela y yo creemos que era algún tipo de ángel guardián o espíritu enviado para ayudarla en un momento de necesidad. ¿Cuentan las historias de ovnis? Sucedió en Tennessee. No recuerdo exactamente cuándo, pero fue después de la muerte de Cobain y antes de cambiar de escuela, así que fue en la primavera del 94 o durante el año escolar 94 o 95. Un ovni de forma ovalada y color amarillo-naranja estaba sobre un campo al otro lado de la carretera de mi casa. Lo observé desde la ventana de mi dormitorio mientras hablaba por teléfono con un amigo. Él usó la línea de su madre, días antes de los teléfonos celulares, para llamar al pequeño aeropuerto local, pero dijeron que no había helicópteros ni nada raro en el radar. Después de un rato, se dirigió hacia el este, hacia Summerville, y ya no pude verlo. Al día siguiente en la escuela, muchos otros niños también lo habían visto o sus familiares, o quien fuera. En serio, me encantaría saber si alguien de esa área recuerda esto. Hace unos 6 años comenzaron a suceder cosas raras en el apartamento de mi madre. Vivía allí solo, ella vivía con su novio en otra casa pero mantenía el apartamento de todas maneras. Por ejemplo, la puerta de mi dormitorio se abría o cerraba sola. En algún momento de la noche, se cerraba o abría a intervalos de tiempo aleatorios, con el pomo de la puerta moviéndose y todo eso. Y no sucedía de manera lenta, a veces se cerraba o abría de golpe. Intenté de todo, cerrando todas las ventanas para ver si tal vez era el viento, pero nada. Veía si había alguien más en la habitación, pero nunca encontré a nadie. Además, la habitación del otro lado estaba completamente vacía excepto por un armario. De hecho, esto sucedió más de unas pocas veces frente a una amiga. La amiga en cuestión también me dijo que mi lámpara empezaba a encenderse y apagarse cuando yo estaba durmiendo. No como en las películas donde la lámpara funciona mal, ella dijo que era como si se encendiera normalmente, luego se apagara, etc. Hacia el final de esto, una vez el sofá que estaba justo al lado de la puerta se movió solo mientras yo estaba en él, en medio de la noche, mientras estaba en Skype con la cámara encendida. La puerta siguió abriéndose y cerrándose unas cuantas veces por noche durante unos días y luego se detuvo. También tuve parálisis del sueño con alucinaciones visuales y auditivas en ese momento. Honestamente, podría haber pensado que simplemente me estaba volviendo loco, pero tenía testigos. Nunca entendí lo que pasó esa semana. Nunca volvió a suceder. Estoy casi 100% seguro de que mi madre, mi hermana y un encargado de la piscina vieron algún tipo de cambiaformas o bruja o algo así mientras estábamos en un casino nativo americano en Agua.
Mi hermana y yo estábamos en la piscina y mi madre estaba relajándose leyendo un libro. Esta mujer, de piel clara con pecas y ojos casi amarillos, entra a la piscina con jeans y un suéter y empieza a caminar alrededor de la piscina mirándonos a mi hermana y a mí. Nosotros no le prestamos atención, pero mi madre sí. Eventualmente mi madre empieza a mirarla y la mujer se detiene y le pregunta a mi madre qué está leyendo. Mi madre se siente incómoda y nos da a mi hermana y a mí la mirada de salgan de la piscina ahora mismo. Salimos de la piscina sin saber nada y nos acercamos a la mesa y le preguntamos qué pasa, y ella nos dice que la mujer estaba preguntando si el pelo de mi hermana era real, que si lo cortaba le volvería a crecer, y otras cosas extrañas sin sentido. La mujer entra al baño de mujeres y nosotros nos sentamos allí tratando de calmarnos y recogiendo nuestras cosas. Pasa el tiempo, como 15 minutos, y esta mujer nunca sale. Mi madre eventualmente le pregunta al encargado de la piscina si vio a la mujer entrar al baño. El encargado responde, sí, acabo de limpiar el lugar, pero iré a ver, y vuelve con 2 cajas de cerillas o fósforos. Nos dice que no hay forma de que se haya olvidado de limpiar esas cerillas y que no vio a esa mujer allí. Justo cuando todos estamos haciendo la cara de qué demonios, esto es raro, esta mujer sale del baño y se va, y todos la vemos salir del área de la piscina hacia el casino. El encargado de la piscina se da vuelta y dice, y nunca lo olvidaré, no sé dónde se estaba escondiendo o cómo hizo eso, pero es una Houdini si alguna vez vi una. Estábamos muy asustados. Mi madre quería irse lo antes posible. Fuimos a nuestra habitación, empacamos nuestras cosas y nos fuimos a nuestra camioneta. Justo cuando estábamos a punto de salir, un perro marrón oscuro con ojos amarillos aparece de la nada y se sienta justo frente a nuestra camioneta. Este maldito perro se acercó, se sentó y nos miró directamente como si estuviera en posición de atención. Mi madre hizo destellos con las luces, tocó la bocina, aceleró el motor. Este animal no se movía. Entonces mi hermana dice, oh Dios mío, tiene los mismos ojos. Mi hermana estaba sentada en el asiento del pasajero y este perro camina tranquilamente hacia la puerta del pasajero y mira directamente a mi hermana. Lo último que recuerdo es a mi madre gritando, déjala en paz, sin saber si el perro iba a empezar a ladrar o qué. Llegamos a la gasolinera que estaba justo al lado y mi madre tuvo que tranquilizarse, comprar café y llenar el tanque antes de conducir a casa. Nunca hemos vuelto a ese lugar y no estoy seguro de que alguna vez quiera volver. No sé por qué, pero la casa de mi infancia estaba embrujada a pesar de que ni siquiera era tan vieja, creo que se había construido como 4 años antes. Igualmente la casa era simplemente extraña. Mis padres nunca creyeron a mis hermanos y a mí, pero cuando estábamos solos, veíamos sombras de reojo. Cuando veías la televisión, podías ver el pasillo y el dormitorio de invitados y siempre veías algo allí. Recuerdo que siempre manteníamos la puerta cerrada por esa razón. Una noche, estaba despierto por alguna razón, probablemente como a las 10 o algo así, y mi hermana de repente llama mi nombre como a la 1 de la mañana, compartíamos habitación y me asustó muchísimo. Le respondí y me dijo, ¿escuchaste a esa niña llorando? Le pregunté a qué demonios se refería y me dijo que escuchó a una niña llorando frente a nuestra ventana. En ese momento estaba asustado porque mi cama estaba junto a la ventana y esa ventana daba al patio delantero, por lo que cualquiera podía tener acceso, pero lo más loco es que no escuché nada. Le dije que se callara y traté de dormir, aunque me asustó mucho. Probablemente a las 3 de la mañana, me desperté por la misma niña llorando justo afuera. Estaba asustado, pero hice mi mejor esfuerzo para ignorarlo. Hablamos de eso por la mañana y realmente esperábamos que fuera nuestro hermanito el que lloraba. Era una posibilidad remota, pero le preguntamos y nos dijo que no era él. Pensó que éramos nosotros los que llorábamos. Y él estaba en el extremo opuesto de la casa y, por supuesto, mis padres no escucharon nada. Crecí en una casa vieja y mi familia definitivamente experimentó eventos difíciles de explicar. Además de todos los ruidos habituales y de escuchar ocasionalmente tu nombre, aquí están las 2 cosas más extrañas. Mi hermano y yo éramos adolescentes y estábamos cenando en la cocina. Había un vaso de agua en la encimera. Oímos un ruido donde estaba el vaso y ambos miramos hacia él y juramos que lo vimos moverse unos centímetros. Mientras aún estábamos mirando y discutiéndolo, el vaso voló varios centímetros a través de la encimera y se estrelló en el suelo. Otra vez, cuando estaba en la universidad y estaba en casa para las vacaciones, estaba en la cocina preparando comida. En ese momento, estaba solo en casa y mi hermano debía llegar en cualquier momento. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Llamé a mi hermano y no recibí respuesta. Luego vi una sombra pasar por la cocina hacia el pasillo y supuse que mi hermano estaba ignorándome, así que lo seguí y seguí llamándolo. Vi la sombra nuevamente doblar otra esquina hacia el dormitorio de mi hermano. Vi la puerta de su habitación cerrarse. En ese punto, le estaba gritando sobre qué idiota era porque no nos habíamos visto en meses.
Empujé la puerta del dormitorio y solté algunos insultos y la habitación, así como toda la casa, estaba vacía. Fue súper escalofriante. Realmente había visto a alguien moviéndose por la casa. Mi abuelo vivía en un área extremadamente rural y poco desarrollada en los años 40 a 50 cuando esto ocurrió. Cada vez que caminaba hacia la escuela temprano en la mañana, estaba completamente oscuro, especialmente en invierno. Había una casa enorme, antigua y desocupada por la que pasaba cada mañana y cada día veía como toda la casa se iluminaba como si hubiera luces automáticas o alguien dentro encendiendo todos los interruptores. La cosa es que era una casa antigua en la que nadie vivía, pero más importante en mi opinión, no era común tener luces eléctricas en todas las habitaciones en el lugar donde vivía, incluso en casas con habitantes. Otra historia, mi papá, sus dos hermanos y sus padres, su padre era el abuelo que pasaba por la casa embrujada, pasaron por momentos de pobreza en ciertos puntos de la infancia de mi papá, tanto que la familia iba a pescar al lago cercano para poder tener cena. Lo cual nos lleva a nuestra siguiente historia. Estaban pescando por un buen rato sin que picara nada. De repente, apareció un hombre con una pequeña caja de pesca, se instaló justo al lado de ellos y empezó a pescar. Mi abuelo siempre enfatizaba lo pequeña que era la caja de pesca porque decía que el hombre sacaba un cubo, cebo, aparejos, etc. de ella, como si fuera Mary Poppins. Rápidamente atrapó muchos peces. Luego, según mi abuelo, sacó un gran cuchillo y una tabla, cortó y limpió los peces, sacó una gran caja, puso los peces limpios dentro, le dio la caja a mi abuelo y simplemente, se fue. Nunca lo volvieron a ver. Mis abuelos y mi papá creen que era Jesús. No sé qué piensan mis tíos, nunca he hablado con ellos al respecto. No estoy seguro de la veracidad de estas historias, pero al menos con la segunda, 3 personas me contaron la misma historia de manera muy sincera. Llegué a casa de la escuela un día y decidí jugar un juego en mi computadora. Durante el intermedio del juego, hablaba en un chat grupal con un par de amigos. Estábamos contando chistes y haciéndonos reír hasta que necesité ir al baño. Les dije que volvería enseguida y dejé mi teléfono en el escritorio sin apagarlo. Cuando regresé, noté que algunas letras se estaban presionando aunque no había nadie en la habitación conmigo. No era una palabra lo que se escribía, sino letras aleatorias con el símbolo, espaciándolas. Para mí, no significaba nada, así que les pregunté a mis amigos si pensaban que significaba algo, pero ellos también se asustaron y no sabían qué significaba. Pensé que era extraño, pero decidí ignorarlo, pensando que el teléfono estaba funcionando mal. Más tarde esa noche, cuando decidí irme a la cama, apagué mi lámpara y me metí bajo las sábanas. Mi gata, Portia, estaba a mi lado profundamente dormida. Unos momentos después, escuché lo que parecían pasos lentamente avanzando por el pasillo hacia mi habitación. De repente, se detuvieron justo afuera de mi puerta. Miré esperando ver a mi hermano, pero no había nadie a la vista. Desde su profundo sueño, Portia se levantó de un salto, se paró al final de mi cama y miró fijamente hacia el pasillo. Estaba confundido, ya que nunca había hecho eso antes. Traté de llevarla de vuelta a su lugar habitual en mi cama, pero no se movía. Incluso puse mi mano frente a su cara, pero ella seguía intentando mirar por encima de ella. Finalmente, se acostó y volvió a dormir. Desde entonces, no he tenido ninguna otra experiencia como esa y todavía me pregunto si había algo tratando de entrar en contacto conmigo esa noche. Hubo un suceso realmente extraño en la casa de mi padre hace unos años. Se despertó con el sonido de perros ladrando y se dio cuenta de que los perros del vecindario estaban ladrando a algo que se movía en paralelo a la carretera. Cuando sus propios perros empezaron a ladrar, salió a ver qué pasaba. Al otro lado de la calle hay principalmente bosque, excepto una iglesia directamente enfrente que en ese momento solo era un lote de grava. Mi padre estaba demasiado alejado para ver algo, pero en plena noche, definitivamente podía escuchar el sonido de alguien corriendo a toda velocidad sobre la grava. Varias cosas lo asustaron de esto. Lo que fuera definitivamente corría sobre 2 pies. Intenta hacer que un perro corra sobre grava en comparación con un humano y puedes notar la diferencia. Y era grande. Tanto él como yo hemos visto animales grandes como osos y alces corriendo por el matorral y, según él, sonaba como si fuera de un tamaño similar a esas criaturas. También estaba corriendo fácilmente a unos 80 kilómetros por hora en el claro del lote y luego disminuyó la velocidad nuevamente al entrar en el bosque. Pudo comparar la velocidad porque la carretera en sí tiene un límite de 72 kilómetros por hora, así que iba tan rápido como un coche que pasaba. Y lo último, su resoplido y jadeo eran tan fuertes que podía oírlos desde la puerta principal y obviamente no eran humanos. Buscamos en internet más tarde para comparar su sonido con otros animales y realmente no sonaba como nada que hubiera escuchado antes. Lo más espeluznante fue la reacción casi sincrónica de los perros. Nunca había escuchado a los perros reaccionar así antes.
Tanto él, mi madrastra, mi hermanastro y varios de nuestros vecinos pueden dar cuenta de haber oído los ladridos extraños de los perros, pero solo mi padre escuchó lo que perseguían. Nada así ha vuelto a ocurrir y yo nunca he presenciado algo similar. Vivimos justo en el borde de la cordillera de las Cascadas y estamos rodeados de parques y tierras federales, para que te hagas una idea de dónde ocurrió esto. Quiero aclarar algo antes de empezar, era muy joven en ese momento y solo tengo vagos recuerdos de esta casa, pero todos en mi familia la recuerdan, así que daré los pocos ejemplos que recuerdo y luego las historias familiares. Mis primos tenían una casa de vacaciones en algún lugar del norte del país que todos llamábamos el pantano por los campos de turba que rodeaban la casa. Voy a enumerar todas las apariciones conocidas que se experimentaron allí y por quién. Mi familia experimentaba luces que se encendían y apagaban solas en diferentes habitaciones, pasos extraños en el pasillo. La luz nocturna de mi hermano, que funcionaba con una batería, se apagaba y encendía al azar incluso cuando cambiábamos las baterías y funcionaba perfectamente en nuestra casa. Ositos de peluche lanzados por la sala de juegos o escondidos en un lugar diferente de donde los había dejado. Y mi mamá experimentó una situación por la noche en la que escuchó la puerta abrirse y pequeños pasos en el suelo, así que abrió las sábanas pensando que era yo entrando para acurrucarme, pero no había nada allí. Y de mis primos, las luces se apagaban al azar en la habitación en la que estabas, pero no en ninguna otra habitación. También olores desagradables que surgían de repente. Y los objetos desaparecían y aparecían en lugares en los que nunca los habrías puesto. Hasta el día de hoy, son las únicas experiencias paranormales que mi familia y yo hemos tenido, y aunque soy muy escéptico respecto a la mayoría de las actividades paranormales, esto es simplemente inexplicable para nosotros. Hace un par de años, mi esposa y yo alquilamos un barco en Key West para hacer un poco de snorkel y pasar el día en la playa. Estábamos a casi 10 kilómetros al oeste de Key West, en unos 90 centímetros de agua, recogiendo conchas y galletas de mar. Solo estábamos mi esposa y yo en el agua y el capitán del barco, tan lejos como podíamos ver. Quizás a unos 45 metros de uno de los lados, noto una sombra oscura moviéndose lentamente por el agua. La observo durante unos 30 a 45 segundos y deja de moverse. Sigo mirando y aparece una cabeza que me está mirando. Está lo suficientemente lejos como para que no pueda distinguir los detalles, pero es una cabeza humanoide de color azul y naranja. Nos miramos durante lo que parece un minuto, pero probablemente solo fueron 5 o 10 segundos. La cabeza se sumerge nuevamente en el agua y la sombra se aleja bajo el agua a una velocidad inimaginable. Ni mi esposa ni el capitán lo vieron. O si lo vieron, no lo mencionaron. Yo no les dije nada sobre eso. Nunca me sentí amenazado. Mi recuerdo claro cuando estuve cara a cara con lo que fuera, es pensar realmente nadie te va a creer esto. Una noche estaba viendo El Conjuro en casa con mi hermana pequeña cuando escuchamos a alguien metiendo una llave en la puerta principal y abriéndola. Estábamos sentados en la sala, junto a una puerta corrediza que estaba muy cerca de la puerta principal, así que lo escuchamos muy claramente. Esto no nos alarmó, ya que sabíamos que nuestro papá había salido recientemente a comprar algunas cosas, así que simplemente asumimos que había regresado. «Papá, ¿ya regresaste?», pregunté casualmente. No hubo respuesta. «Papá», pregunté de nuevo, pensando que no me había escuchado la primera vez. Otra vez, silencio. En este punto, tuve la sensación de que algo no estaba bien y pude notar por la expresión en el rostro de mi hermana que ella también estaba bastante nerviosa. Resaltaré que hasta este punto había pasado la noche estando poco impresionada ante los clichés de las películas de terror y rara vez se asusta. Nos miramos por un momento, preguntándonos qué deberíamos hacer antes de empezar a escuchar algunos ruidos dispersos más justo afuera de la puerta corrediza. En este punto, yo estaba congelado de miedo. Intenté una vez más, con una voz más fuerte pero temblorosa: «Papá, ¿eres tú? Por favor, responde, por favor, responde». Se repetía en mi mente, pero el silencio continuó. En este punto, me estaba asustando y literalmente salté del sofá. Mi hermana también se levantó abruptamente y comenzó a caminar rápidamente hacia el otro extremo de la habitación que lleva a la cocina. Más tarde me reveló que estaba planeando agarrar un cuchillo. Tenía una expresión de horror en su rostro que nunca había visto antes. Nos miramos en silencio nervioso. Realmente no sabía qué hacer y no quería hacer ningún ruido adicional. Finalmente decidí acercarme a la puerta corrediza y comencé a abrirla lo más lentamente posible, asomándome a la oscuridad. Lo sé, literalmente me convertí en el idiota que investiga el ruido desconocido y espeluznante sin nada para protegerme. Cuando la puerta finalmente estuvo lo suficientemente abierta, asomé la cabeza y escaneé el corredor, preparándome para lo peor. Para mi sorpresa, no había nadie allí. Pero lo más extraño era que la puerta principal aún estaba completamente cerrada. Nunca escuchamos la puerta cerrarse. Mi hermana y yo obviamente estábamos muy aliviados,
ya que estábamos casi seguros de que había un intruso en la casa. Después de esto, fui inmediatamente a preguntarle a mi mamá, quien estaba en su dormitorio en el otro extremo de nuestra casa, si había sido ella o si había notado algo. Me dijo que pensó que mi papá había llegado a casa también, ya que ella también escuchó a alguien abriendo la puerta principal. Alrededor de media hora después, lo que se sintió como una eternidad en ese momento ya que aún estábamos bastante nerviosos por el incidente, mi papá finalmente llegó a casa y confirmó que no había llegado antes. Hasta el día de hoy, mi hermana y yo todavía no tenemos idea de qué pasó esa noche. Cuando tenía 7 años, mi abuela estaba en el hospital muriendo. En ese momento, mi familia estaba con poco dinero y mi mamá estaba embarazada, así que solo mi papá fue a California, donde ella vivía, para verla antes de que muriera. El día que ella partió, recibimos una llamada telefónica de ella queriendo hablar con cada uno de nosotros y diciendo cuánto nos amaba. Unas horas después, recibimos una llamada de los familiares diciendo que ella había fallecido. Cuando les dijimos que acabábamos de recibir una llamada de ella unas horas antes, todos estaban incrédulos, diciendo que ella había estado inconsciente en la cama del hospital todo el día y que nunca podría haber llamado, mucho menos ser capaz de articular sus pensamientos para nosotros. Hasta el día de hoy no tenemos idea de cómo nos llamó y creo que nunca lo sabremos. Esto ocurrió cuando tenía 13 años. Lo recuerdo claramente porque sucedió el día que encontré a mi gato. Ese día regresé a casa un poco temprano de la escuela, porque solía volver caminando, pero ese día tomé el autobús. Entonces, nadie estaba en casa a esa hora excepto yo. Estaba comiendo algo antes de tomar una siesta y el teléfono empezó a sonar. Respondí la llamada, pero no había ningún sonido al otro lado. Colgué y estaba a punto de irme cuando volvió a sonar. Respondí y nada, así que colgué de nuevo. Eso ocurrió un par de veces más en un periodo de 20 a 25 minutos. El teléfono empezó a sonar por última vez y en ese momento estaba enojado porque pensé que alguien me estaba haciendo una broma, pero no. Esta vez, cuando respondí, había alguien y esa persona estaba llorando y en el fondo había una risa muy espeluznante y, créeme, inhumana. Sonaba como metálica. Justo después de que pregunté cómo puedo ayudarte, escuché que la persona que lloraba empezó a gritar algo que no estaba en mi idioma. Luego se detuvo. Colgué el teléfono en estado de shock. Un minuto después me di cuenta de que tal vez había presenciado un crimen o algo similar, así que comencé a revisar el registro de llamadas para decirle a la policía qué número era el que llamaba. Estaba vacío, no había llamadas ese día. Me quedé atónito. Luego llamé a la policía y les informé sobre eso. Hasta el día de hoy no sé qué demonios pasó, estoy tratando de encontrar una explicación a esto.